Bienvenida una vez más al abogado Vicente Torres Vieira, analista político, catedrático universitario y estudioso en este tipo de eventos que nos convocan a los ecuatorianos a estar pendientes, como la audiencia de ayer de la Corte Constitucional sobre las demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Pública. Qué gusto recibirle a usted. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Mayra. Un gusto poder estar acá, compartir criterios y evaluar un poco cómo fue la audiencia de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Integridad Pública, ¿no? Aprobada por la Asamblea y puesta en el registro oficial, que obviamente la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la suspensión de algunos artículos y que fueron debatidos el día de ayer. Un gusto, Mayra, y a todo el panel. 7 de la mañana con 38 minutos, nuestro director general, el doctor Luis Almeida Morán. Un gran abrazo, queridos hermanos de mi patria primera, Guayaquil, hermanos de toda la patria ecuatoriana. Sí, en realidad la gente está apoyando enormemente a la Corte Constitucional porque no es un juzgado de sentenciar a nadie, es una instancia de defensora de derechos constitucionales y aplicarlos lógicamente, y es la máxima instancia de esa parte política de la Constitución. Eso significa que sin ser políticos partidistas, ellos tienen que aplicar ese derecho humano que es los derechos y obligaciones que tenemos los ecuatorianos. En ese sentido, ayer se escucharon muchísimos alegatos. Yo quiero que quisiéramos, de que nos haga usted un resumen de lo que cree usted que la población está reclamando, dónde están las inconstitucionalidades que hay en estos proyectos de ley, porque definitivamente también hay otra gente que dice, ¿qué carajo? Si yo lo que necesito es que me controlen la seguridad, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Hay leyes para controlar realmente o no existe o necesitaron hacer estas para poder ponernos más impuestos también? Porque a la larga es más impuestos, ¿no? Claro que sí, doctor Almeida. A ver, definitivamente cuando hablamos aquí justamente en este espacio sobre el debate de la Ley Orgánica de Integridad Pública, habíamos advertido ya vicios de constitucionalidad de forma y de fondo. Justamente en esa línea fue la presentación de algunos de los demandantes de la inconstitucionalidad. Los gremios de trabajadores del sector público, la Unión Nacional de Educadores, algunos abogados en libre ejercicio, en el cual advirtieron ya la jurisprudencia constitucional respecto a cómo se presenta primero un proyecto de ley en materia urgencia económica. La unidad de materia, que fue el debate transversal de toda la audiencia, en primer lugar, y que no supo defender ni la delegada de la Asamblea Nacional ni el delegado de la Presidencia de la República. ¿Por qué? La unidad de materia, porque debe de versar sobre una sola materia de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, las sentencias de la Corte Constitucional. Es decir, si vamos a hablar sobre la integridad pública y uno de los argumentos que esgrimió uno de los jueces de la Corte Constitucional es: si en primera instancia el proyecto de ley refería justamente a la contratación pública y al servicio público, ¿por qué la Asamblea abrió justamente el abanico de todos los cuerpos normativos que se reformaron? Fueron 20 cuerpos normativos que se reformaron. Algunos incluso hablaban de una fanesca jurídica en ese proyecto de ley, que hoy obviamente es ley que se encuentra en etapa de evaluación de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué tiene que ver adolescentes en conflictos con la ley con cooperativas de ahorro y crédito? ¿Qué tiene que ver el servicio público con la ley de movilidad humana? Entonces, la Asamblea quería justificar indicando que el artículo 1 de la ley establecía de que el objeto era amplio, que era la reconstrucción del tejido social, que era un poco el tema de la corrupción, el tema de la delincuencia organizada. Entonces, esos argumentos que resultaban incluso hasta infantiles fueron debatidos por la Corte Constitucional
Y justamente una de las preguntas que los jueces decían es, justifique la unidad de materia. ¿Cuáles son la conectividad o la conexión que existen entre los cuerpos normativos que anteriormente cité? Entonces no supieron contestar. Y ahí está la primera inconstitucionalidad de forma. ¿Qué más? Si era un proyecto de ley urgente económico, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de que estos proyectos de ley tienen que, bajo el argumento de que las arcas fiscales no esperan más, presentar, y es una facultad del presidente como colegislador, para presentar estos proyectos para que en un plazo de 30 días, evidentemente, entre inmediatamente, porque de alguna manera el arca fiscal del Estado no puede esperar más. Pero no es bajo ningún argumento el trámite de ley en materia urgente económica, de alguna forma un desvío para tratar diferentes normativas que son de total trascendencia. Es decir, y una pregunta que hizo uno de los jueces es, ¿se invitó a la ciudadanía para hablar específicamente sobre adolescentes en conflictos con la ley? ¿Se invitó al delegado del Banco Central, al delegado del Instituto Geográfico Militar, a los gremios de los trabajadores del sector público? Y la respuesta fue escueta y definitivamente fue no, en términos sencillos. ¿Por qué? Porque evidentemente un proyecto de ley en 30 días no es un tiempo suficiente para debatir con la seriedad que se debe de debatir este tipo de reformas como tal. La delegada de la Asamblea decía que es urgente porque estamos hablando de un cambio estructural del Estado. Por supuesto, existen los mecanismos pertinentes y suficientes para hacer cambios estructurales del Estado, ya sea a través de reformas constitucionales, ya sea a través de enmiendas constitucionales. Lo que no podemos permitir es que el fin justifique los medios. Es que básicamente, a razón de que vamos a hacer una estructura del Estado, de esta forma vamos a presentar un proyecto de ley que únicamente dura 30 días en el debate. Eso con respecto a los aspectos de forma. De fondo, hay muchísimos y obviamente lo vamos a hablar en este espacio, ¿no? 7:44. Abogado Vicente Torres Vieira. En este análisis se volvió a escuchar a los jueces e incluso decía hace un rato con preocupación el juez ponente de la audiencia de ayer, Terán. El doctor Terán decía, nunca hemos visto tantas demandas a una normativa. Otro de los aspectos, lo relevante, volvió y es recurrente porque así se está viendo en audiencia el romper el principio de unidad de materia y la falta de conexidad en materia, afectando tantas y tantas normas. Pero también escuchaba algo que vale relevarlo. A ver, los funcionarios judiciales, los docentes universitarios, los grupos sociales, hablan y reclaman y demandan que no ha habido el debido procedimiento en el orden. Si presentaron este proyecto o estos proyectos, el Ejecutivo, que es el proponente, ¿qué trato le dio? ¿En apego a qué? La función legislativa. Por eso es que vemos que solo contestan que es esencial, que es necesario, y no pasan de allí los comparecientes por parte del Ejecutivo y el Legislativo. No, Roberto, yo creo que la Corte, si en algunos casos ha sido muy acuciosa, cuando envía el Ejecutivo o cualquier legislador envía un proyecto o entrega un proyecto de ley, la unidad técnica legislativa tiene la obligación de ver si cumple con los requisitos. Y eso va al CAL. O sea, bien puede, no le sorprenda, que la Corte Constitucional sancione la unidad técnica legislativa por haber aceptado esta no unidad de materia, y no solamente eso, sino que hay cosas que desdicen o van en contra de la Constitución política del país. Eso en materia legislativa pura, que yo la conozco medianamente, pero que he estado en experiencia allí. En todo caso, yo creo que de allí el CAL, que la envía, que la califica, pero en base a la referencia, tendrían también un tipo de sanciones. Y la Corte también puede sancionar si en algún momento hasta canceló a 7 miembros del Consejo de la Participación Ciudadana, cuando solo eran 4 los que habían sido destituidos por
la Asamblea Nacional y metió a los otros 3 para caerle bien al señor Lazo o al amigo del señor Lazo, al señor Aparicio Caicedo. Ahí les hizo... Bueno, si se van los 4 míos, que se vayan los otros 3 también. Les hizo efectivo una acción de incumplimiento. Correcto. Una acción de incumplimiento. Lo de ahora es preocupante. Sí, justamente bajo esa línea es que no podemos permitir que se salte el procedimiento legislativo a razón de un supuesto debate en materia urgente económica. ¿Qué tiene que ver la estabilidad de los servidores públicos, que fue evidentemente atropellada por parte del legislativo en el momento de la aprobación de esta ley orgánica de integridad pública, con el tema de urgente económico? ¿Qué tiene que ver ese tema? Y era una de las preguntas que hacía uno de los demandantes. La delegada de la Asamblea de alguna forma decía, bueno, lo que pasa es que necesitamos un cambio estructural y bajo ese cambio estructural el Estado, tal como lo establece la Constitución, en el servicio público debe ser eficaz y eficiente. A ver, entiendan algo. No se está diciendo bajo ningún contexto, ni la Corte, ni los demandantes, ni quienes hacemos opinión pública, no estamos diciendo que no se necesitan reformas legales. No se está diciendo eso. Se está diciendo que existe un procedimiento parlamentario que lo deben de respetar, porque en un Estado constitucional de derecho y de justicia se debe de respetar ese procedimiento parlamentario. Procedimiento parlamentario que incluye, ¿verdad?, que las personas que se vean afectadas en ese proyecto de ley comparezcan ante la comisión a fin de proponer las reformas o mejorar el texto. Eso no se puede hacer, pues, en 30 días en una ley de materia urgente económica, porque como su nombre lo dice, es urgente. El Estado, el fisco, el gobierno no puede esperar un trámite de aproximadamente 90 a 120 días porque necesita esos recursos. Las arcas fiscales lo necesitan. Esa es la esencia de un proyecto de ley en materia urgente económico. Esto de aquí lo que quisieron hacer, por una parte, es simplemente evadir un procedimiento parlamentario para las reformas. De que se necesita que el servicio público sea eficaz y eficiente, de que necesitamos a los mejores hombres y mujeres en el servicio público que deben de ser evaluados. Por supuesto que sí. Lo que se está diciendo es que no fue el procedimiento apropiado, idóneo y constitucional. Por eso es que dentro de los aspectos de fondo sí hay regresión de derechos, pues. En el momento que se establece que la garantía de estabilidad laboral, que por supuesto ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional se ha pronunciado que la estabilidad laboral no es absoluta, es relativa en función de la normativa interna y en función de los parámetros que establezca cada uno de los estados, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se puede permitir que sin el debate preciso, sin la comparecencia de los sujetos afectados y sin que de alguna forma exista una reforma, en este caso porque hay regresividad de derecho desde mi punto de vista, sin que exista la reforma constitucional pertinente, se apruebe, pues, así entre gallos y medianoche, esta reforma que afecta a los servidores públicos como tal, pues. Cuando se está en una audiencia y el juez reconvino a tal o cual legitimado activo, hay que preocuparse. Y lo hemos visto en ambas audiencias, tanto el doctor Ali Lozada como el doctor Terán. Volver a insistirle. Expliquen. Y le pide que le expliquen es para que sostengan. Para claridad. No solamente ellos, yo creo que ellos tendrían clara la cosa. Es a donde está el punto neurálgico por la cual el uno está reclamando y el otro está sosteniendo. Entonces, explíqueme esto para estar seguro que su planteamiento de sostener, en el caso del Ejecutivo, es correcto. Entonces, como ellos son jueces, quieren escuchar lo uno y lo otro. Eso es lo importante de este tipo de juicios, querido abogado. Por supuesto, nos guste o no nos guste, la Corte Constitucional termina siendo el guardián de la Constitución. Hoy incluso se ha generado un debate sobre la pertinencia del control político de la Corte Constitucional.
ese ejercicio deliberativo que ha hecho la Corte Constitucional en este espacio de las demandas de inconstitucionalidad es lo que enriquece en el debate. Y por supuesto, como garante de la Constitución, la Corte Constitucional se tendrá que pronunciar en estricto derecho. Y cuidado el gobierno quiera vender la idea de que efectivamente en el cumplimiento de su rol y competencias, la Corte Constitucional está obstruyendo el trabajo del gobierno, entre comillas. Porque lo que nace mal, termina mal. Entonces nació mal un proyecto de ley donde se cometieron inconstitucionalidades. En su rol y competencia, la Corte Constitucional se debe de pronunciar sobre esas inconstitucionalidades. Y bajo esas competencias no podemos creer que la Corte Constitucional estaría obstruyendo un trabajo. Cuidado, nos venden esa idea, porque no es así. Se está cumpliendo con el debido proceso. Se suspendieron artículos, ciertos artículos, no toda la norma, se suspendieron ciertos artículos, se escucharon a los proponentes de las demandas de inconstitucionalidad, al legitimado activo como fue la presidencia, la procuraduría, el legislativo y el Ministerio de Trabajo, se los escucharon y finalmente la Corte tendrá que decidir si es que los argumentos del legitimado activo fueron contundentes y suficientes. Oiga, si no hicieron bien su trabajo, ya pues. A propósito de eso, se escuchó en la audiencia que inclusive con derogatorias, tanto las disposiciones transitorias han hecho incluso beneficiar a grupos. Se escuchó en audiencia que han querido poner una especie de caja desastre. Se escuchó en audiencia que al momento de ya haber pasado las deliberaciones, que sí dice el oficialismo que las hubo, introdujeron normativas. Por supuesto, atentando contra lo que establece el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los propios jueces advirtieron de aquello y cuando le preguntaron a la delegada de la Asamblea qué había ocurrido, simplemente no tuvo respuesta frente a esa, de alguna forma, introducción de última hora de artículos específicamente sobre el tema de las cooperativas. Y bajo este contexto es un argumento totalmente pobre donde se establece de que es necesario que las cooperativas que tienen un patrimonio mucho mayor que algunos bancos vayan justamente a convertirse en bancos para regularlas. A ver, el poder de control lo tiene el Estado. Si las facultades de control del Estado a través de la superintendencia de la economía popular y solidaria son pobres o paupérrimas, no es cuestión de las cooperativas, es cuestión del Estado, es responsabilidad del Estado. Si queremos fortalecer el control, debe de fortalecerse la institucionalidad, pues como tal. Pero yo no creo que sea el control. Ahí el tema va por competencia. Lo que pasa es que algunos bancos quieren asumir todos esos depósitos para tenerlo ellos. Acaparar todos esos depósitos, cuando de todas maneras hay un grupo de comerciantes medios, hablemosles, gente sencilla, humilde, o clase media baja, pero que son comerciantes muy fuertes. Hablemos de paperos, hablemos de gente que son comerciantes de camiones, que no es nada malo, que son más trabajadores, inclusive que pueden ser más ricos de los ricos, pero que son ricos trabajando. Entonces, quieren eso de allí. Por eso está demandada. Ese es el problema. Está demandada esa disposición transitoria. A mi criterio político, yo lo que creo es que quieren absorber todos esos depósitos de las cooperativas para llevarlos a los bancos y que no compita nadie con ellos. Aunque les quiero decir una cosa, los créditos en las cooperativas son más caros que en los bancos, pero la gente lo acepta porque se lo dan inmediatamente. Es cercano. Es cercano. Mire usted la diferencia, ¿no? Correcto. Por eso está demandada la disposición transitoria en esta ley, en la de ayer. Y es bueno comentar esto. Es bueno comentar esto. Los efectos de la suspensión. La gente confía en la cooperativa. Por ejemplo, en la YEP, en la provincia de La Suay, y gran parte de Guayas y gran parte de Manabí. ¿Por qué confían? Porque es una cooperativa grande, pero poderosa. Seria. Que también hay problemas y que conste que no con clientes los otros. La 23 de junio, creo que en Quito también es fuertísima. Son cooperativas. La misma cooperativa de la Policía Nacional. Correcto. En la cual estuvo el superintendente que ahora lo pusieron allí.
de gerentes. Es una cooperativa fuerte. Por supuesto. Uno de los bloopers que en realidad se escuchó también es que uno de los jueces habla y menciona qué tiene que ver en materia urgente económica la condonación de intereses y multas que se han beneficiado a algunos grupos económicos fuertes. Entonces, el argumento de la Presidencia de la República es que ya anteriormente se habían hecho estas condonaciones de intereses y multas. Sí, pero en leyes urgente económica, que incluso su propio nombre decía Ley Orgánica de Remisión de Intereses y Multas. Pues, primero, había unidad de materia. Segundo, el argumento pobre que dieron es que básicamente el Estado gasta más en la recuperación de esos valores que se encuentran en el contencioso administrativo o en el servicio de rentas internas siendo impugnados que de la propia recuperación, y que eso fomenta para el pago justamente de los valores capitales. Oigan, o sea, de verdad, el hecho generador está, el que paga debe de evidentemente salir bien librado, pero el que no paga debe de ser multado y perseguido, pues. Entonces, esa es la función del Estado, pues. Entonces, no podemos, bajo ningún contexto, decir de que debido a que eso es muy tedioso o que simplemente se destinan más recursos para funcionarios públicos en la recaudación, entonces condonemos todos los intereses y multas de todos los ciudadanos, pues. Entonces, no puede ser un argumento válido de un delegado de la Presidencia de la República de que ese es un sustento para ponerlo dentro de la norma como urgente económica, insistiendo, teniendo en cuenta de que no existe conexidad ni el tema de unidad de materia. Por eso en esta cuarta, la que está aprobándose, que se aprobó ahora, en esta semana, hay voces que se levantan. Cuidado y confunden y transgreden la Constitución de la República, porque los fondos de los afiliados al IES, de los jubilados, hasta del BIES, no tienen nada, son distintos a los del No son dinero del Estado ecuatoriano, son dinero de los aportantes, de los jubilados, y eso está clarito en la Constitución. Si la Corte Constitucional no se deja chantajear, debería rechazar todo esto, ¿no? O sea, decir, bueno, estos son ilegales, pero si la Corte se deja chantajear, como sucedió en algún momento en el anterior tiempo, me refiero cuando estaba el señor Lazo, ahí la cosa va mal en el país. Vea usted que hasta sectores altos del país, sectores económicamente fuertes, sectores políticos hasta cierto punto de libertarios o sectores políticos de derecha, están defendiendo el procedimiento de la Corte Constitucional. Porque alguien tiene que poner orden en el país. Alguien tiene que poner orden en el país. Mal o bien, la Corte lo ha hecho bastante bien hasta este momento. Bastante bien. En algunos casos por ahí no me ha gustado a mí porque simplemente le hicieron el favor a un gobierno. Pero creo yo que bien hacen ellos en no conversar con nadie. Por supuesto, por supuesto. Y lo que hacen en audiencia. Sí. No, conversar con ningún grupo. Ah, claro, no atender. Sí. No, que, pero en algún momento el señor Aparicio Caicedo se le fue a meter adentro como gobierno. Pues es este gobierno, que yo sepa, no lo está haciendo de esa manera, aunque tenían un ministro de gobierno que andaba anterior, él no el de ahora, no la de ahora, andaba haciendo gestiones por allí, pero no le pararon bola porque no está a la altura del conocimiento también, pues, ¿no? Sí, me explico, ¿no? Sí, por supuesto. También tiene que saber para decir esta cosa. Por supuesto. Saber de constitucional. Por supuesto. No puede... Yo no digo que no sepa lo total, pero... pero alguno estudia. Bueno, y siempre yo aprendo. Yo todos los días aprendo. Todos los días, no cuando le entregan el título. Así es. Queremos agradecerle a usted, abogado Vicente Torres Vieira, por acompañarnos aquí en Radio Morena.